Bienvenidos entonces a la sesión 15, primera parte. Vamos a trabajar exponenciales y logaritmos. Entonces, en esta primera pregunta, me dan una función exponencial. Una función exponencial. Y me dice que su ámbito va de 9 a más infinito. Entonces, ¿cuál es su dominio? Bueno, pues permítame para rayar. No sé por qué me va lerdísimo la computadora. Pero terrible, terriblemente lerdo. Entonces, capaz, cuando hagamos el corte, la reinicio. Si sigue así de lerdo durante toda esta sesión. Ok, entonces, esta es la función que tenemos, esta es la función exponencial. Entonces, lo que interesa es hacer un bosquejo de esta gráfica porque con eso yo me puedo dar una idea de cuál es el ámbito y cuál es el dominio. Entonces, recordemos que solo hay dos formas, cuando es de la forma a a la x con a una constante positiva, solo existen dos formas en que la función exponencial puede ser graficada. Puede tener o esta forma o puede tener esta forma. ¿Y qué elemento es el que me dicta cuál de esas dos formas es para graficar la función? ¿Y qué elemento? A ver. Tu pendiente. Bueno, algo así. La pendiente sería cuando me refiero a una expresión lineal, ¿verdad? Cuando acompaña a la X, pero cuando me refiero a un exponente, que tenemos una base y un exponente, ¿quién es el elemento que me dice que la función es creciente o decreciente? El signo de la base. No, el signo no, pero sí la base. El signo, Amanda, si recordarás, siempre es positivo. Siempre, siempre. El signo de una base exponencial es positivo, porque las bases negativas no me generan funciones continuas, me genera puntitos extraños. De hecho, si yo graficara con una base negativa, lo que me genera son cosas así, me genera cosas muy extrañas. Puntitos, así son puntitos, ni siquiera es una línea o que oscila o algo así, no. Entonces, en realidad, lo que me dicta es la base. Yo me tengo que fijar en la base para ver si la función es creciente o decreciente. Entonces, notemos que raíz de 3 sobre 3 es positivo, pero queremos ver si esto es más grande o más pequeño que 1. ¿De acuerdo? Entonces, raíz de 3 sobre 3, fácilmente, ustedes podrían calcularlo en la cálculo. Esto es más pequeño que 1. También ustedes pueden ver, bueno, raíz de 3 es más pequeño que 3. Entonces, esto es una fracción propia. Entonces, también es menor que 1. Entonces, la gráfica de la función tiene esta forma, es decreciente. ¿Ok? Se hace asíntota aquí en el eje X y toca al eje Y en el par ordenado 0,1. Entonces, me dice que el ámbito va de 9 a más infinito. Entonces, por aquí podría estar el 9, ¿verdad? Por aquí podría estar el 9. Y me dice, el ámbito va de 9 a más infinito. De 9 a más infinito. Entonces, si yo me fijara en la gráfica, sería esta parte de acá, ¿verdad, chicos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? Bueno, claramente el dominio es este elemento, que es la preimagen de 9, y me devuelvo para acá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿este valor cuál es? Viendo la gráfica podemos ver que este valor necesariamente tiene que ser negativo porque 0 me da 1 y todo número mayor que 1 tendría la preimagen tendría que ser negativa. Entonces,
fácilmente podemos descartar estas tres. Claro, la opción es esta. Pero si usted se quiere convencer por qué es menos 4, porque podría ser que sea otro número, bueno, buscamos la primagen de 9. 9 es un y y estos son los y. Entonces 9 es igual a raíz de 3 sobre 3 a la x para averiguar mi x. Y yo ahora sí despejo x. ¿Cómo lo despejo? Bueno, si recuerdan un poquito de ecuaciones exponenciales, lo que hace es que uno trabaja esto con propiedades y esto con propiedades para escribirlo todo con una misma base. Entonces 9 es 3 al cuadrado. Raíz de 3 es 3 a la 1 medio, si se acuerdan. 3 a la 1 medio. Y 3 pues es 3 a la 1. Entonces, la pregunta es, cuando yo tengo misma base y se están dividiendo, ¿qué le pasa a los exponentes, chicos? ¿Qué le pasa a los exponentes? ¿De qué? Se restan, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que escribir 1 medio menos 1, ¿sí? Todo elevado a la x. Y aquí por acá tengo 3 a la 2. Y luego, ¿ahora qué hago? Bueno, opero esto, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y luego, menos 1 medio por x, pues x menos 1 medio. O sea, esto como son dos exponentes, se multiplican. Y como tengo la misma base, puedo cancelar la base y me queda nada más esto, el 2, ¿verdad? Entonces, este lo pasamos a multiplicar, este a dividir, entonces fácilmente ustedes llegan a que x tiene que valer menos 4, ¿verdad? Que era lo que ya sabíamos al inicio, perdón. Entonces, no hay ningún misterio. Bien, entonces, lo que tienen que recordar es, si me permiten para hacerles un diagramita, si yo tengo la función f de x igual a la x, a siempre es positiva. Positiva. ¿Cómo escribo que algo es positivo? Que es mayor que 0. ¿Ok? Y lo que tienen que recordar es que existen dos posibilidades. La gráfica sería así o así. ¿Cuándo es así? Es así cuando a es mayor que 1. Es creciente la función. Y es decreciente cuando a está entre 0 y 1. ¿Verdad? Pues básicamente esos son los dos esquemitas que tenemos de una función exponencial de esta forma. ¿Ok? Entonces, con esto recordamos, vemos el dominio, vemos el ámbito, determinamos el dominio y así calculamos pues la preimagen de 9 que me da menos 4. Entonces, nada del otro mundo. Permítame para exportar esto. ¿Dudas? No. Vale. Vamos a continuar entonces. Ok. Entonces, dada la función exponencial, permítame para escribirla, tengo la función exponencial f de x, discúlpenme. Ok, 4 a la x más 5. Y me piden la intersección con el eje y. Intersección con el eje y. Entonces, la intersección con el eje y me va a implicar, ¿qué me va a implicar, muchachos? Me va a implicar que la x, ¿cuánto tiene que valer la x? Tiene que valer 0. Ok.
Entonces, ustedes dicen, bueno, esto de acá, cumpliendo esa condición, me dice y es igual a 4 a la x, pero x tiene que ser 0. Más 5. Entonces, 4 a la 0, por lo que aprendieron en el cole, 4 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, excepto cuando vale 0. Cuando vale 0 es indefinido. Y luego 1 más 5, pues 6, muchachos. Entonces, la y vale 6. Entonces, si la x vale 0 y la y vale 6, el par ordenado de mi intersección es el par ordenado 0,6. No había ningún misterio. No había nada complicado. Es recordar la definición de intersección con el eje X y con el eje Y. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a continuar. Ok, ya me dan un ejercicio un poquito más de carnita, porque tengo que analizar 3 proposiciones. Me dan una función exponencial nuevamente de la forma f de x igual a 1 medio a la x todo. Y luego le sumo 3. Entonces, lo primero que me dice es el ámbito de esta función corresponde a de 0 a más infinito. Bueno, veamos. Recuerden, chicos, que si yo tuviera una función, solamente, permítame escribir la misma función, pero sin este 3. O sea, solo tengo un medio a la x. Entonces, no importa cuál valor yo le ponga a la x, esto siempre me va a devolver algo positivo. Positivo. Si ustedes se fijaran en la gráfica de esto, la gráfica sería así. Entonces, disculpen, ahí parece que toca al eje X. Entonces, esta gráfica, su ámbito va de 0, porque es asíntota en 0, 0 abierto, a más infinito, el ámbito de esta. Entonces, si yo a todas esas imágenes le sumo un 3, entonces el ámbito, permítame para escribirlo aquí, el ámbito de mi función sin el 3 va de 0 a más infinito. Entonces, el ámbito de mi función es sumarle todo a todas estas y un 3. Entonces, al 0 le sumo un 3. Y a infinito le sumo 3, pues sigue siendo infinito, chicos. ¿Sí? Eso es porque si usted tiene infinito y le suma una constante o le resta una constante, va a seguir siendo infinito. ¿Ok? Entonces, esta no. Esta no. ¿Ok? Porque es a todo le sumo 3. Y luego me dice, el dominio máximo de esta función es de 3 a más infinito. Tienen que recordar que el dominio máximo de una función exponencial me lo dicta esta expresión de acá. Entonces yo vengo y yo les pregunto, yo tengo esta función, si yo la separo, o sea, veo a x como solo una función, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dominio máximo de x? Díganme ustedes, ¿cuál es el dominio máximo de x? ¿Lo recuerdan? El dominio máximo de una función polinomial. ¿Recuerdan cuál es el dominio máximo? Eh, no tiene, dígame, a ver. No tiene denominador, no tiene radical. Entonces, cuál es su dominio máximo? ¿Recuerdan?
Bueno, el dominio máximo de esto es R. Porque si yo le pongo cualquier valor a X, va a ser real. Igual si ustedes graficaran esto, que es la gráfica así de la función identidad, va de más infinito y menos infinito en X, entonces es R el dominio, ¿de acuerdo? Eso es porque no hay problema. Yo le puedo poner cualquier valor a X y no me genera problemas. Entonces el dominio máximo de F me lo dicta esto. Entonces el dominio máximo es R. ¿Y R es de 3 a más infinito? No, señor. Aquí hay gente que no está ahí adentro. Entonces, no. No es. Y ahora quiero que vean que me dice que el criterio de la función inversa es logaritmo en base a un medio de x menos 3. Si ustedes tienen la idea de que función inversa es lo contrario, el contrario de lo exponencial es un logaritmo y contrario de suma y resta, entonces usted viéndolo, usted dice, sí, sí, sí parece. Entonces, pues fácilmente ustedes dicen, bueno, y es igual a un medio a la x más 3. ¿Y cómo calculamos la inversa? Recuerdan que era despejando la x. ¿Lo recuerdan? Entonces, para despejar esto, primero quito esto que está sumando y entonces lo paso a restar. Y luego me queda un medio a la x. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Cómo me puedo deshacer de un exponente? ¿Cuál es la función que puedo usar? A ver. ¿Cuál función? ¿Cuál es la inversa de la exponencial, muchachos? La logarítmica. Esto mismo. Y entonces, ¿cuál base usamos, chicos? ¿Logaritmo en base qué? Para deshacerme de esto. ¿Qué base uso? Base 10. Bueno, base 10 es una opción, sí. Vamos a usar base 10, ¿está bien? En realidad pueden usar la base que quieran. Yo les recomiendo siempre usen la misma base, pero ya vamos a ver qué es lo mismo. Perdón, si yo uso logaritmo en base 10 de un medio a la x, entonces ustedes recordarán que este x baja por propiedades del logaritmo, porque el logaritmo me quita exponentes. Entonces permítame para escribir aquí la x por, y entonces ya desaparece aquí porque fue eliminada. Y entonces ustedes pasan esto a dividir. Pasan este logaritmo a dividir. Entonces me queda logaritmo de y menos 3 entre el logaritmo de un medio. Pero, muchachos y muchachas, deben recordar una propiedad del logaritmo que es cambio de base. Cambio de base. Permítame para escribírselos por acá. Cambio de base. Eso es que si yo tengo la división de un logaritmo, de dos logaritmos, perdón, con misma base, es lo mismo que escribir el logaritmo de base del argumento del denominador y el argumento de este nuevo logaritmo va a ser el argumento del de arriba. Permítame para quitar seleccionado eso el que me estresa. Ya. Entonces, esto es igual a esto por cambio de base. ¿Ok? Recuerden, esto es que yo de aquí puedo pasar acá, agregar la base que quiero. Por lo general se usa el logaritmo natural o el logaritmo en base 10. Pero funciona también con cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta, esta sí está bien. Esta sí está bien. O sea, que la respuesta es solo la 3. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Alguno se me perdió? ¿Qué fue lo que hice? Poner esto aquí abajo.
Dime, Jorge, Yo tengo una duda con respecto a lo de a la primera parte. esta parte. Sí, ahí menciona que el ámbito va de cero a más infinito, ¿verdad? El ámbito de esta función, de esta. Sí, como nosotros sabemos que siempre va a ser asíntota al eje X, ¿Sí? podemos decir que nunca puede ser cero. Correcto, eso mismo. Ok, ok. Esa sería una forma más fácil de descartarlo, ¿no? Em, pero, Ok. pero es que aquí el cero está abierto. Oh, ok, ok. No, no había visto Entonces, eso. eso no era criterio suficiente. El criterio Ujú. es que a esto le tengo que sumar porque esta función que yo grafiqué aquí no es la de esta, la principal. Esta gráfica que yo te dibujé es la de esta. Si yo graficara esto, es esta misma moviéndolo con 3 unidades. Y ya no sería asíntota 0, sería asíntota a 3, a y igual 3, a la recta horizontal y igual 3. Permítame, si quieren lo dibujo. La gráfica sería, eh, voy a poner los ejes, voy a poner la recta que pasa por 3, ¿ok? Y es esta misma gráfica. Entonces, no sé si lo ven. Ya las gráficas son diferentes, porque ella está más abajo que esta. Entonces, por eso es que eh, el ámbito no era ni en una ni en la otra, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Sí te aclaré la duda, Jorge. Sí, sí, sí. Vale, Gracias. con gusto. ¿Ok? Pasemos entonces a un cuarto ejercicio. Este tiene dibujito, no como los dibujos que yo hago. Entonces vean qué curioso, me dice. Esta es la gráfica de la función f de x igual a la x menos b más c. Entonces me dice, al ver la gráfica, que es una función exponencial, con certeza se puede asegurar que el valor de a pertenece a cuál intervalo. Bueno, chicos, si ustedes recuerdan un poquito, cuando yo tengo una función y yo a toda esa función le sumo una constante afuera, lo único que hace es que la función la mueve arriba o abajo. Imagínense como que yo tengo esta función, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función y yo le sumo algo, una constante, lo que me hace es que lo mueve arriba o abajo. ¿Ok? Y si yo a la x le sumo o le resto un número, si se lo sumo, lo mueve a la izquierda. Y si lo resto, lo mueve a la derecha. ¿Ok? Entonces, C y B lo que le harían a la función exponencial es que la mueven, en este caso, digamos, si yo me basara en la gráfica principal, que sería más o menos así, C probablemente lo que hace es que la mueve un poquito para abajo y si aún no coincide, B lo que haría es moverla un poquito para acá, ¿de acuerdo? Indistintamente a eso, B y C no influye en los datos, no son datos suficientes como para decirme qué forma tiene esto. Pero yo sé que la función es exponencial, es decreciente. Esta gráfica, f es decreciente. Pues permítame para escribirlo. F decreciente. ¿Y quién me dice si f es creciente o decreciente? Ya lo dijimos. La base. La base. ¿Quién es la base de esta función, chicos? La función exponencial. La letra A. ¿Sí? Entonces, si es decreciente, A necesariamente tiene que estar entre 0 y 1. Eso es un hecho. ¿De acuerdo?
Eso se tiene que cumplir. Entonces, si ya está entre 0 y 1, ustedes, otra forma de escribir eso es así. Aquí van abiertos porque es menor, iría de 0. ¿Se acuerdan? Cuando hubieron intervalos, notaciones de intervalos, que se podía escribir también así, que era la notación por comprensión. Bueno, muchachos, esto entonces me dice que la respuesta es esta. ¿Ok? Ahora más que todo conceptual. Te dicen, es decreciente y me piden el valor de la base, entonces tiene que ser esa. Indistintamente podemos descartar esta y esta porque aquí me está incluyendo valores, aquí todos son negativos y aquí me incluye valores negativos, entonces A no puede ser nunca negativo, jamás, jamás, jamás lo puede ser. A menos que estemos trabajando en otro espacio, pero en los reales no. Entonces ya está, muchachos, eso sería. ¿Dudas? No. Disculpen. Permítanme borrar y vamos a hacer un quinto ejercicio. Entonces, vean, me dicen, permítanme hacer un poquito más grande, capaz no estaban viendo. Entonces, vean, me dan una función logarítmica. Se puede ver porque su dominio es R más y su codominio R. Entonces, ustedes vienen y grafican. La base es un medio. Eso es más pequeñito que 1. Entonces, la gráfica de la logarítmica sería así. ¿Verdad? Si se acuerdan, es la inversa de la exponencial. Es asíntota y, o sea, tendría aquí a más infinito y se va aquí a lo largo. Tranquilo, Jorge, no te preocupes. Entonces, la pregunta es, ¿interseca al eje X en 1, 0? Bueno, si fuera cierto, si yo pongo un medio aquí, me tiene que devolver 0. Logaritmo. Logaritmo. De base un medio. De un medio, ¿cuánto es, chicos? Es 0. No, muchachos. Es 1. ¿Sí? 1. Porque, ¿cuál exponente le tengo que poner un medio para que me dé un medio? Pues 1. Entonces, el 1 medio, 0 ni siquiera pertenece a la gráfica. Entonces, esta no. Ahora veamos esta gráfica de acá. Me dice, si x está entre 0 y 1, entonces fx es menor que 0. Ok. Entonces, este puntito de acá es 1. Ustedes lo pueden saber porque si yo ingreso logaritmo de lo que sea, de la base lo que sea, claro que la base sea positiva, de 1, eso me da 0. O sea, la y vale 0. Esto es un hecho. Entonces, aquí vale 1. Entonces me dice, ubíquese entre 0 y 1. O sea, yo vengo y me ubico aquí, muchachos. En este intervalito. En este intervalito de acá. Entonces yo me fijo en F. Si yo me fijo en F, muchachos, como pueden observar, F es positiva. Es positiva. F, si lo ven, si yo determino valores, este me da un valor positivo, este me da otro valor positivo. Entonces, no sé si lo ven, todo me da positivo. De hecho, tiende a más infinito. Y la proposición lo que me dice es que F es menor que 0, y eso no es cierto. F es más grande que 0 cuando está entre 0 y 1, la X. Entonces, la respuesta, muchachos, ninguna es correcta. ¿Ok? Entonces, eso tienen que recordar, permítanme si quieren hacer otro bosquejo de la función logarítmica. Si yo tengo f de x igual
a logaritmo en base a de x con a positivo, otra vez es lo mismo que en la exponencial, suceden dos escenarios. La gráfica sería o así, ups, no me salió. La gráfica sería así o así. ¿Ok? Discúlpenme. Aquí es cuando a es mayor que 1 y aquí es cuando a está entre 0 y 1. Entonces, en nuestro ejemplo, como la base es un medio, por eso fue que yo la grafiqué así. ¿De acuerdo? Pues básicamente, muchachos, ese sería el esquemita de la pregunta número 5. Entonces, ya se me van a acabar los 40 minutos. Así que vamos a dejarlo. Vamos a cortar aquí para que no se me corte la idea del ejercicio 6 y volvemos en 5 minutos, tal vez 10, no creo. ¿De acuerdo? Me dan un chancecito y volvemos.